2007, luego de los asesinatos que facilitan la reelección de Obregón, Gómez Morín decide romper definitivamente con el régimen. En el sistema político todavía debían crearse partidos que pudieran representar a los ciudadanos y cuidar sus intereses. Se va distanciando de ellos. Considera que sus gobiernos se rigen por la improvisación, la violencia y la corrupción. Calzaías Pérez, para servirle a Dios y después a usted. Nací en 1939. Tengo desde niña, sería unos 11, 12 años. Del Mineral de Dolores, no, pues todo el tiempo me gustó andar con la Acción Nacional, todo el tiempo. Nunca me gustó otro partido. Cuando fuimos con el burro ese, metimos al Palacio de Gobierno, pues no era tan fácil, siempre estaba medio difícil por los otros partidos. A mí que no me dijeron algo del PAN, pues yo luego mucha experiencia muy bonita. Francisco Ortiz. Soy de aquí de Madera, me llamo Marta López Bustillos, viuda de Ochoa, y de militante tengo como, yo creo desde que tenía unos 19, 20 años. ¿Cuántos años eran? No, eso no se pregunta, no te creas, ya tengo 80 años. Pablo Machado Parra, nativo de Los Cerritos, Namiquipa. Tengo 68 años, 52 años de militancia. Es que mis padres todo el tiempo fueron panistas, yo ya había nacido, yo ya andaba con ellos. Elsa María Delgado Ortiz, de Los Cerritos, Namiquipa. Desde niña empecé, me gustó mucho y esto a mí me encantó y siempre he estado en este partido tan hermoso. Linda Soto Ruiz. Sí, nosotros trabajábamos mucho, lo pasábamos tan suave y tan bonito. Mi nombre es Ignacia Gámez y tengo 27 años de militar en el partido. Mi nombre es Manuel Morán, soy del municipio de Maguarichi. Mi nombre es Berta Legarda, tengo 57 años de militancia en el partido. Soy Luz María Domínguez Paniagua, tengo 87 años, tengo 60 años militando en el Partido Acción Nacional. Mi nombre es José Luis González Martínez, soy originario del municipio de Cusi, 45 años en Acción Nacional. Hola, Benjamín Gutiérrez Ramos, más conocido como Chamín. En 1938 ya había en México una situación intolerable, una amenaza inminente de pérdida de la libertad. Entonces, el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, consideraba que en ese momento lo más urgente era crear conciencia ciudadana para que los mexicanos se percataran de los problemas que tenía el país y despertara en ellos el deseo de participar en la solución. Insiste en la necesidad de crear nuevas instituciones políticas que, con el tiempo, puedan oponerse al régimen. Y Gómez Morín va adelante con la institucionalización y con lo que él llamaba técnica de salvación, ¿no? Todo lo que hay que hacer es esto y además hay que hacerlo bien, porque un caudillo casi en cualquier momento brota, pero una institución hay que alimentarla largamente, quizás por décadas, quizás por generaciones. Luego de 60 años de constancia opositora y vocación democrática, el Partido Acción Nacional es ya un factor determinante en la vida política. Con esas bases doctrinales, los panistas fundadores comenzaron una lucha que su maestro Manuel Gómez Morín calificó en una frase llena de resonancias religiosas como una brega de eternidad. Con un cafecito y un panecito, galletitas para pasarnos la suave en la reunión. Y empecé a seguir creciendo y después ya que crecí pues a las campañas, a sufrir humillaciones, hambres y cuanto hubo, volvieron con el dedo, ya nomás nos conocieron que eran panistas y no nos levantaban. Rey con el dedo y desde primero nos daban, pero ya nomás nos conocieron y decían no, ese es panista. Y ahí nos dejaban en la carretera, en los caminos donde andábamos. Las votaciones y todo, ya después empezaron a venir los candidatos aquí y nosotros éramos los que los recibíamos. Teníamos ahí una sala, ahí teníamos el comité, nosotros los tuvimos en algún tiempo, el primer comité que hubo del PAN aquí fue aquí en la casa de nosotros. Fabricarlos y los fabricábamos también a las 4 de la mañana andábamos con las escaleras, pues,
colgándolos de los postes para que amanecieran ahí. Y si había uno del otro partido, va para abajo. Campaña tras campaña, pues las perdíamos. Pensaban que el partido debía ser una escuela de ciudadanía. Vamos a enseñarles a los ciudadanos mexicanos el valor de los derechos políticos, el valor de los derechos ciudadanos, la gran arma que tienen en sus manos para cambiar al país. Incluso don Efraín tiene por ahí algún texto donde dice que cuando esto se logre, el partido ya habrá cumplido su función, aunque no llegue al poder el partido por sí mismo. Retomar su doctrina, que nos vuelvan a sentir ese amor por el partido, porque es el único que tiene doctrina y se debe llevar a cabo, estudiar sus estatutos y metérselos a la gente entre ceja y ceja para que defienda su camiseta. Y los estatutos por quien se debe regir cada panista, que se diga panista, que sea en verdad, no que nomás diga o nomás venga cuando las elecciones a ver qué hueso agarra. Porque el Partido Acción Nacional para mí es excelente, un partido de comisión de personas que han sido muy grandes para nosotros, que nos han enseñado. El PAN fue el que más me gustó a mí, otros partidos no me gustaron. Que siempre hay que luchar, siempre hay que estar ahí, no hay que desanimarnos. El trabajo es el que cuenta, o sea, si uno trabaja, siempre va a lograrse algo. Para mí, el Partido Acción Nacional es un partido de lo mejor. También allí empezamos muchas mujeres a participar, porque al fin de mucho tiempo de lucha se logró que la mujer pudiera votar y ser votada, porque antes nada más los hombres. Aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, eran muy poquitos militantes, no era muy conocido el partido, había unos poquitos de señores y yo fui invitada para representarte de casilla en 1959, que fue cuando yo ingresé al partido. Había mucho miedo a las represalias, los que tenían algún comercio o algún negocio y sentían que si participaban en Acción Nacional, pues el gobierno les cerraba el negocio, les cobraba más impuestos, en fin. Y tenían mucho miedo las gentes. Cuando visitábamos decían, no, que no sepan que nos visitaron, porque si saben que andamos con el PAN, pues sí queremos, pero no queremos públicamente porque pues, tenemos miedo. Aprovechaban las coyunturas electorales pues para difundir su doctrina, el contenido de sus plataformas políticas, pero bien puestos los pies en la tierra, sabedores de que era difícil el pretender alcanzar el reconocimiento de los triunfos. El domingo 7 de julio de 1940, muchos panistas salen a votar y son víctimas de la violencia empleada por los pistoleros del partido oficial. El día de las elecciones, la decepción de los panistas es mayor. Sienten por primera vez el poder de la maquinaria electoral del partido de Estado, que los reprime y los arrolla. Para 1949 es evidente que la sobrevivencia de Acción Nacional depende sobre todo del trabajo de los militantes. Desde 1959 ya anduve en unas caramuzas que hubo aquí, unos problemas, pleitos, balazos y garrotazos. El caciquismo de aquí, de aquel tiempo, se lo golpearon. Le dieron un machetazo aquí así. Y algunos, Isabel Sotelo salió herido, y del otro bando Cruz Robles, porque también la gente del PAN se defendió, nos defendimos pues. Sí, cómo no, hacer banderas, esos cordones que ponía uno de poste a poste, nosotros lo hacíamos aquí en esta casa, allá adentro, amarrábamos el cordón en una puerta y luego en la otra, y luego le íbamos poniendo, grampando las banderas.
El inicio mío en el partido fue por invitación de una muy querida amiga mía, que hasta la fecha lo es, ¿verdad? De Lucita Domínguez, en el año de 1962, donde ella fue candidata a la presidencia municipal de Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. Mi primer, digamos, trabajo dentro del partido fue estar en una casilla para cuidar los votos para Lucita, pero antes la acompañé siempre que pudo en su campaña. Al decir campaña, pues muy raquítica porque no teníamos los medios, ¿verdad? En el 62 no se hablaba más que de un solo partido. Pues situación muy difícil para mí porque yo estaba muy joven, tenía 30 años y yo estaba muy inexperta, tenía del 59 al 62, tenía 3 años de militancia, no conocía yo mucho, quedé como candidata, pero ya después en la radio, en el periódico local, salieron críticas muy fuertes en contra de la mujer. Las críticas eran: en el PAN no hay hombres, tuvieron que elegir una muchacha inexperta que no sabe ni a qué va. La primera experiencia que tuve fue como representante de casilla en una comunidad que se llamaba Antonio de Moya, donde fue la primera casilla que se ganó en el municipio de Cusi. Hacíamos unos papelitos en un mimeógrafo, trabajando pues en las horas de la noche, pues cuando tenía uno tiempo, 2, 3 de la mañana, y los terminamos de imprimirlos y ahí vamos a las escondidas, porque era pecado andar haciendo eso. En 1952, el PAN busca elegir a su primer candidato presidencial, Efraín González Luna, quien era promotor del abstencionismo electoral. Se somete a la decisión de la Asamblea, que decide participar y además lo designa candidato. Durante esos años, Acción Nacional es un partido pequeño y pobre. Para la mayoría de sus militantes, la conquista del poder carecía de importancia frente a la tarea de despertar conciencias ciudadanas. Dolores, creo. Una vez nos echaron corrida a correr. No se crea, yo dentro del partido del PAN pasé muchas cosas por miedos, porque me amenazaban otros partidos y todo eso, pero yo nunca hice caso. Tiempo firme, representante de casilla, llegaban los representantes del partido oficial y me corrían, les hacía alguna aclaración, que si por qué no usaban la tinta indeleble y me corrían de las casillas. No me iba. Pero íbamos hasta Chihuahua. A nosotros no nos ayudaban a nada en el partido de allá. Nosotros conseguíamos un camión para llevar gente para allá cuando necesitaban en Chihuahua. Y yo me ponía con un bote y toda la que iba subiendo iba echando lo que podía al bote. Y con eso le echábamos gasolina al camión y íbamos y veníamos. Y entonces me dice: pues Bertita, aviéntese usted. Entonces, no sé si quieren, miren, esta es parte de mi propaganda, esa soy yo. Esta sí, claro, yo tengo una en mi casa. Este es un engomado, lo pegamos. Y así como esto, hacíamos también cartulina, ¿verdad? Para poner en donde nos admitían que las pusieron. Se hizo la campaña como se pudo. En ese tiempo, una persona amiga, que en paz descanse ya, nos consiguió a un precio muy económico una troquita que caminaba con la bendición y la gracia de Dios, porque y en esa troquita siempre anduvimos haciendo mi campaña. Pues las veces que se descompuso la troquita, las veces que nos quedamos a la mitad de un río, llegándonos el agua hasta las rodillas porque se metía, y allí pasamos la noche. Bueno, son tantas aventuras. En una ocasión veníamos de un municipio también por allá, por San Borjas o no sé por dónde, y al atravesar un arroyo, un río muy caudaloso, la troquita se quedó a la mitad del arroyo precisamente. Nos entraba el agua hasta la rodilla. Por el distrito de Juárez, era el candidato Beto Torres. Era el candidato Beto Torres. Y a él le tocaba visitar un municipio que quedaba por la sierra.
Entonces de regreso a él se le ocurrió pasar por Cuauhtémoc. Y él sí, pues traía un equipo mucho mejor que el que teníamos, traía bocinas y traía, bueno, todo. Pues les quiero decir que él entró de allá de la sierra a Cuauhtémoc haciendo propaganda, pero para Berta Legarda. Él recorrió Cuauhtémoc, entonces él entró haciendo propaganda para mí cuando él era de otro distrito. Entonces tanto él como Beto Torres como Xavira Becerra, todos me apoyaron mucho. Cuando ya terminó nuestra campaña y pasaron las elecciones, que no sé si les platicaron, pero las perdimos. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? No sabían. Cuando iba a empezar la campaña, yo hablé con el gerente y le pedí que me diera una licencia de 3 meses para hacer mi campaña. Le dije, ¿y cómo están las cosas? ¿Usted sabe quién manda en el país? Yo quiero conservar mi trabajo. Deme 3 meses de licencia y a los 3 meses regreso, porque yo voy a hacer mi campaña porque es mi obligación. Y la respuesta del señor fue, no le doy ninguna licencia. ¿Pero por qué? Le decía, ¿qué no me das esos 3 meses? Porque si me lo pidieras para trabajar por otro partido, no solamente 3 meses los que necesitaras, pero por Acción Nacional no. Entonces, ¿tú sabes a qué renuncias? Pues a mi trabajo. Le dije, quédate con él, adiós. Entonces yo digo que todas las cosas, partidos, organizaciones, no son quienes lo fundan, sino que a veces las gentes los echamos a perder, ¿verdad? Hicimos una campaña pues muy pobre, con unas 4 o 5 gentes que nos acompañaban, una de ellas Berta, otras personas que ya murieron, en unas troquitas prestadas a ranchear, a visitar a las gentes. En fin, con muchos sacrificios llegamos a la elección constitucional y sí participé. Hubo votos por el PAN, pero naturalmente muy raquítico. Uno de los mayores aciertos del PAN ha sido su vocación por la democracia. Su interés por los asuntos político-electorales es evidente desde las iniciativas que presentan sus primeros diputados. Entre 1946 y 1949 proponen, sin éxito, crear un registro federal de electores, expedir una credencial para votar con fotografía y establecer un Tribunal Federal Electoral. Y que como se dice, se acostumbra o se acostumbraron en aquel entonces criticarlos. No, pues si ya votan hasta los muertos. Pues claro, ahí están en el padrón, pero ya no existen, pero votan. Pues estaban solos, no había quien los vigilara, no había representantes. Era una lata para conseguir los representantes. Pues sí, muy poca gente tenía el partido y pues mucha gente no quería ir. Algunos nos los correteaban, nos los sacaban a pedradas allá de los ranchos, de las casillas. Fueron experiencias vividas, tristes, amargas, pero bonitas finalmente. Le comentaba que ese grupito que formamos y que pues nos manteníamos allá peleándoles a los directivos de los organizadores de las elecciones, pidiéndoles esto, pidiéndoles lo otro. Cómo llega finalmente tanta molestia que les estábamos dando, que finalmente se logra aceptar y nace el IFE. Y como yo andaba por ahí en esas cosas, pues ahora sí, ya con más autoridad, con más poder, con más facilidades para que se desarrolle. Pero desde que nació el IFE, yo estuve en el IFE como representante del partido, peleando las cosas precisamente y logrando muchas cosas. Cuando empezó el IFE, no, pues un trabajar inmenso. Afortunadamente lo vieron bien o me vieron bien, y como yo andaba con ellos, vamos a recorrer las casillas, y el que guste, yo gusto, y ahí voy con ellos, y aquí va a estar la casilla, no, aquí no.
¿Aquí quién vive aquí? Pues fulano de tal, no, pues aquí no. ¿Por qué no? Pues por esto y por esto, pues es secretario de la presidencia y es esto. Bueno, pues ¿dónde quieren? Pues vamos a buscarlo. Al mismo tiempo, la lucha contra el centralismo político es otra de las banderas que más apoyo le atrae a Acción Nacional, sobre todo en el norte del país. Esa postura facilita la llegada a sus filas de muchos líderes locales opuestos al régimen centralista del PRI. En el estado de Chihuahua, se celebran elecciones en 1956 para elegir gobernador y presidentes municipales. Como candidato a la gubernatura, la convención estatal panista elige al joven empresario Luis H. Álvarez, que cuenta con la simpatía de su paisano. Es más bien un hombre del norte, católico pero laico en todas sus demás acciones, que además es un hombre que a Gómez Morín lo fascina. Y llegó un momento en que yo me cuestioné a mí mismo el porqué de mi presencia en esa reunión. Yo era uno de millones de mexicanos que criticábamos al sistema, pero que poco hacíamos para tratar de cambiar. En protesta por el fraude que sienten que se ha cometido contra el candidato panista a la presidencia municipal, sale una caravana que llega al Zócalo de la Ciudad de México. Su organizador es Luis H. Álvarez, quien se convierte en una figura reconocida por el panismo en todo el país. Un domingo que había un meeting y yo estaba chiquillo, tenía yo creo que como unos 14 años y los priistas nos agarraron a tomatazos. Yo me acuerdo que nos arrebataron la bandera mexicana y mi mamá y unas tías también las arrebataron y se subieron a la tribuna con ella, con la bandera y la de Acción Nacional. En ese tiempo apoyaba de veras la gente, a todos se juntaba toda la gente. No le digo que llegamos a llevar a Chihuahua hasta 2 camiones llenos de gente, y ahorita no lo hay. Ahorita junto unas cuantas personas y ya. Cuando estaba Luis H. Álvarez, empezamos también a repartir propaganda. Teníamos que tratar las carreteras, teníamos que acostarnos las carreteras. Estábamos en protesta y acompañábamos también a Luis H. alguna que otra noche a estar ahí cuando la huelga de hambre. Porque era muchísima gente, ¿no? Pues no teníamos miedo, sentíamos que estábamos defendiendo algo muy hermoso. De repente nos salían otros grupitos por ahí de los contrarios y nos correteaban. Pero no nos bajábamos, le damos la vuelta por ahí y ya estamos otra vez. El día de la elección, el PAN confía en tener un buen resultado. Sus expectativas se basan sobre todo en la buena respuesta que ha tenido la campaña de Álvarez. Sin embargo, las cifras oficiales son decepcionantes. Mientras al candidato panista se le reconocen poco más de 700,000 votos, el candidato del PRI, Adolfo López Mateos, obtiene casi 7 millones de votos. Este nuevo descalabro electoral sacude la conciencia del panismo y se reconoce la necesidad urgente de realizar ajustes para fortalecer la presencia del partido en la vida del país. Demandaron que se reponga el proceso de elección del titular del Poder Ejecutivo Federal. Estamos dispuestos a vencer el miedo a la represión que algunos enfermos mentales y políticos seniles quisieran desatar contra el pueblo de México. El llamado neopanismo fue más intenso en las ciudades del norte del país, donde los reclamos por la inestable situación económica muy pronto se mezclaron con un añejo sentimiento anticentralista. En la campaña de Francisco Barros el 86, donde pues no pudimos, a pesar de que andábamos únicamente con triunfo asegurado, lo anularon, nos lo robaron. Los representantes del neopanismo norteño se distinguen por la fuerza de su discurso y por la utilización de prácticas de resistencia civil para confrontar al gobierno. Disponen de recursos económicos y utilizan técnicas publicitarias para levantar sus campañas. Hacíamos las reuniones en las esquinas de las comunidades porque no nos prestaban el salón de gimnasio, el salón de la escuela, todos
tenían miedo a recibirnos. Los líderes, pues menos. Los caciques políticos de las comunidades los tenían amarrados a todos, que todas las ayudas que haga el gobierno los recibían los comisarios ejidales, y si no estaban de acuerdo con ellos, no había despensas. Ya en 1992 acompañamos a los candidatos, y a las comunidades tocábamos la puerta, y nomás la cortinita se movía, pero no nos abrían, ni nos recibían. En el estado de Chihuahua, la fuerza de los nuevos panistas se deja sentir desde 1983. El ex candidato a la presidencia, Luis H. Álvarez, gana la presidencia municipal en la capital del estado, y en la alcaldía de Ciudad Juárez triunfa Francisco Barrio, un joven profesionista que acaba de ingresar al PAN. Cuando en 1985 ambos buscan la candidatura del partido para gobernador, Barrio, que representa el perfil del líder panista de los años 80 y 90, resulta vencedor. A pesar del enorme apoyo popular que despierta la candidatura de Barrio y la ventaja que registra en las encuestas, el gobierno federal orquesta en 1986 un gran fraude. En respuesta, muchos sectores de la sociedad mexicana hacen suyo el reclamo panista de limpiar la elección. Aquella elección en Chihuahua fue un momento fundador de la moderna democracia en México. Los efectos del 86 yo creo que se dan algo de tiempo después. Yo creo que sí rompe con esa vieja creencia de que no había nada que hacer frente al PRI. Fue cuando nos ganaron, bueno, según esto nos ganaron, ¿verdad? Pero no. Ahí tomamos hasta la presidencia municipal de aquí de Temoza, en aquel entonces. En esa fue la primera campaña que participé, hace 25 años. Tuvimos que armarnos ahora sí que de valor para poder afrontar ahí la situación de muchas familias en situación vulnerable. Creo que todo esto nos motivaba más para seguir adelante. ¿Sí? Teníamos que estar al frente y luchando, y así lo hicimos. Durante la primera mitad del sexenio, el partido blanquiazul pasa a gobernar 6 estados de la República, entre ellos Jalisco y Nuevo León. En 1900 el PAN cosecha los frutos de su perseverancia democrática. Un tercio del pueblo mexicano vive bajo gobiernos panistas. Ante el riesgo de perder su identidad, la exigencia de apego a la doctrina original se ha vuelto recurrente. Es un partido más participante, mejor, más humilde, más concreto, más acierto. Siempre seguiré en Acción Nacional, siempre estaré ahí. Estoy muy orgullosa de mi partido, porque yo sí realmente me siento muy orgullosa, y yo he luchado mucho por este partido y velo por este partido. Eso es lo que me gusta, que Acción Nacional tiene cerebro. Padre, presidente. Eso no lo van a ver. Para puros panistas es esto. Yo ya estoy muy viejita, pero voy a seguir hasta el último día. Trabajar con los jóvenes, principalmente mucha capacitación. Que Dios los bendiga y les dé la sabiduría para llevar nuestra patria a un buen fin, que se preocupen por las personas, más bien por las más necesitadas, que haya justicia, que haya paz, Pues el que es panista, no le veo yo que cambie, porque panista, pues ya, como quien dice, ya nacemos así, ya no nos hacemos para ningún lado, para ningún partido. Le hace falta tener mucha decisión y hablar con la mera verdad y seguir adelante. Hace falta mucho valor civil para estar aquí en el Partido Acción Nacional. Que no cuenten mentiras, que sea, y que no sea panista y al rato ya no sea, porque no le dieron un trabajo, porque no procuró, porque no estuvo en el plan que él quería. Pues ese no es panista, ese anda buscando a ver qué encuentra, pero no es panista. Lo que hace falta es trabajar. O sea, es trabajar, no debemos de quedarnos ahí, ser conformistas nunca. Está faltando acercarse a la gente, acercarse a las comunidades. Sé que esto lo van a escuchar ahora que se haga el festejo por el aniversario, pero pues es la verdad.
los grupos nunca nos llevan a nada. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Divide y vencerás. Pero eso, una de las cosas que yo les diría es que hay que apegarse a los fundamentos del partido, ¿verdad? Mando un saludo y una felicitación a todos. Felices 80 años aquí en el Partido Acción Nacional. Yo los felicito de todo corazón a todo el que se haya puesto la camiseta y que los jóvenes en verdad luchen por una patria mejor. Que Dios los bendiga y los proteja hoy y siempre. Para todos los panistas les mando un saludo de parte mía a Antonio Banda González. Felices 80 años a Acción Nacional. Pues muchas felicidades y por los 80 años, ¡arriba el PAN! Feliz 80 años a Acción Nacional. Adela Victoria. Muy bien. Sí, yo mando una felicitación a todos los panistas por estar cumpliendo este aniversario. Y yo me siento muy contenta, muy orgullosa de este partido por verme dado la oportunidad todos estos años. Felices 80 años, Acción Nacional. Felices 80 años, Acción Nacional. Felices 80 años, señores panistas, felicidades a todos. Y un saludo. Felices 80 años, Acción Nacional, y arriba y vámonos para la victoria. Que viva Acción Nacional por estos 80 años. Los quiero mucho, que los tengo una gran estimación. Felicitar a todos los miembros activos y simpatizantes del Partido Acción Nacional por los 80 años de lucha que hemos tenido en estos últimos 80 años. Por los muchos logros que ha tenido y por los 80 que vienen, felicidades. Feliz con los 80 años que tiene Acción Nacional.